Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos como cada semana aquí en Triángulo de Letras. El día de hoy vamos a establecer un experimento interesante. Tenemos entre nosotros autores cuyos textos de alguna manera tienen que ver con los ritos, con la sangre, con la cultura, naturalmente. Y en ese sentido vamos a establecer una conversación que será ciertamente interesante. Saludo en primer lugar y le agradezco muchísimo el favor de su presencia a Esther Cohen. Esther, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Omar Nieto, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Y aquí también Javier Sunderland. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, vamos a platicar un poco entonces acerca de estos temas, pero primero que nada conozcamos acerca de nuestros autores mirando las semblanzas que les presentamos a continuación. Javier Sunderland, abogado y escritor, ha publicado 2 novelas, ambas premiadas. Arena de tus pies, su primer trabajo, se hizo acreedor al Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo. Su segunda novela, El aroma de la luna, ganó el premio Nuevas Letras de Novela. La historia de esta última trata sobre las oscuras prácticas de un grupo de fanáticos que cometen el asesinato de un diplomático mexicano radicado en España. La figura de un detective singular tratará de resolver tanto el crimen como el misterio que lo rodea. Omar Nieto es maestro en letras latinoamericanas. Fue becado por la SOGEM y el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Ha colaborado, entre otros medios, para La Razón y Milenio Semanal. Las mujeres matan mejor. Narra la historia de Celeste, ex policía entrenada en una fuerza de élite del ejército, quien, acompañando al candidato perdedor de una gubernatura, emprenderá un viaje que marcará su existencia. Viaje, por cierto, no exento de violencia. Esther Cohen es licenciada, maestra en letras inglesas, profesora de posgrado y doctora en filosofía. Ha impartido cursos y dictado conferencias en diversos países. Con el diablo en el cuerpo, explora un aspecto poco conocido de la era renacentista: la persecución de brujas, leprosos, herejes, judíos y prostitutas, contra la idea general de que aquella fue una época en que solo privaron la razón y el afán por adquirir nuevos conocimientos liberadores. Con el diablo en el cuerpo, filósofos y brujas en el Renacimiento. Es el ensayo maravilloso, ciertamente, que nos presenta Esther Cohen. Vamos a conocer un poco más acerca de él. Detrás de Miguel Ángel y de Leonardo, detrás de las grandes construcciones arquitectónicas y filosóficas, detrás inclusive del incipiente pensamiento científico, están ahí, reducidas a cenizas, esas viejas brujas que no encontraron ya un acomodo en la redistribución de saberes y que con sus cuerpos ya marchitos fueron sacrificadas al fuego en nombre de la cultura, de la religión y de la buena moral. Mientras las cortes y las catedrales alojaban a esos cuerpos majestuosos y sensuales, la mano dura de la cultura inquisitorial acababa, o al menos lo intentaba, con los restos de una auténtica cultura pagana que había florecido durante siglos. Esther Cohen, siempre se habla del Renacimiento como ese momento luminoso en la historia de la civilización humana, cuando todo de alguna forma comenzó a reinventarse, nos volvimos nuevamente creativos, entusiastas, curiosos, pero hay una parte oscura en este periodo histórico de la que me gustaría que nos comentaras, por favor. Claro, justamente lo que me interesaba del Renacimiento no era destacar solamente este momento de esplendor, ese momento de liberación del cuerpo y sus placeres, digamos,
o incluso como la iglesia acepta dentro de su recinto estos desnudos, el cuerpo como el dios, digamos, Justamente, bien. de la cultura, sino también destacar como al mismo tiempo que se da este gran esplendor de la cultura renacentista, hay como tú decías, una zona oscura. Walter Benjamin lo diría en estos términos: no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie. Y las brujas son la barbarie del Renacimiento. Justamente en 1480, cuando se está produciendo Ficino, el gran traductor de Platón al latín, cuando Pico de la Mirandola, el gran autor que habla, el filósofo que habla de la dignidad del hombre, están produciendo su obra, se escribe y se publica El martillo para las brujas, o el Maleus Maleficarum, que es un manual para la persecución de la brujería. Exactamente, cosa que contrasta enormemente y que de alguna forma en tu ensayo se ve con mucha claridad. Fundamentaba algún tipo de movimiento hasta contracultural, me gustaría definirlo, desde el lado de las brujas, ¿no? Claro, o sea, las brujas han formado parte de la cultura hasta la Edad Media, digamos. A pesar de que han sido perseguidas de una u otra forma, la persecución, digamos, en masa de esto que llamamos brujas se da en el Renacimiento, cuando empieza el surgimiento de la cultura científica, entre comillas. Claro. Y entonces estas brujas ya no pueden permanecer digamos, no pueden ser parte de este nuevo saber renacentista que, digamos, toma la cultura alta y desecha toda la cultura popular. Ya no caben ni en la reforma ni en la contrarreforma, ¿no? Justamente, Javier, algo estábamos comentando acerca de ello, por favor. Sí, bueno, pues me parece que cuando las brujas vienen de una tradición pues pragmática, donde pues hacen sus ritos y todo, pues eso era culturalmente, era naturalmente aceptado, lo decías, ¿no? Las parteras y pues la medicina mucho pues venía de las prácticas naturales. Pero ¿cómo hace el establishment, cómo hace el Sacro Imperio, cómo hace el Imperio Español para meter a las brujas pues dentro de el nuevo esquema? Y cuando necesitas controles, cuando necesitas encauzar la cultura también, ¿no? Pues Sí, no claro. tienen cabida. De alguna forma como una reestructuración social incluso, ¿no? Me atrevería a mencionarlo. Omar, también estábamos platicando, por favor, Así adelante. es, le preguntaba a Esther hace rato sobre su tema, que me parece que también la bruja permite o encarna la figura de la mujer que toma un empoderamiento y que se puede mostrar ante la sociedad, y de pronto reprimirla, acabarla, es también expulsarla de esto que había estado logrando durante siglos, ¿no? Sí, tratar nuevamente de controlarla. A mí me gusta mucho, mira, qué bien que lo mencionabas ahora, en tu libro, Omar, digo, Celeste, que es un personaje complejísimo, de alguna forma es como esta representación femenina, no tanto quizás de la bruja, pero sí de una mujer, por lo menos vamos a decirlo en términos muy mexicanos, entrona, ¿no? Sí, no solamente eso, Esther, que bueno, pues es una sicaria que representa un poco el empoderamiento de lo que está registrándose en la actualidad mexicana, el empoderamiento de la mujer que deja de lado esta figura de la mujer que solo quiere tener hijos, de que solamente está en casa y que de pronto no tiene un andamiaje institucional que la cobije y sale a la calle a buscar, por así decirlo, un empleo, o agarra cualquier cosa, empuña un arma, se empodera y también empieza a hacer el trabajo que tradicionalmente los hombres están haciendo. Exacto, ¿no? Lo que los hombres harían normalmente. Desde siempre, Esther, Javier, les pregunto, la mujer sí por la carga de género, pero también por la carga de cultura social, una rebelde, ¿no? Cuando hay que contraponerse al orden social establecido, siempre la mujer como una rebelde, ¿no? Bueno, yo de hecho empecé a trabajar el problema de la bruja porque había trabajado antes la mística judía, y dentro de la mística aparece una figura importantísima que es la de Lilith. Lilith fue la primera mujer de Adán. Claro, vamos a hablar de la cábala, ¿no? Sí. Ahora. Bien. No, bueno, no voy a hablar mucho sobre No hablaremos eso. de la cábala, pero tiene todo que ver, claro. Decía Harold Bloom, no es posible que las feministas no hayan tomado o haya la figura de Lilith realmente, que es alguien que se rebela contra el hombre y contra Dios. La primera mujer de Adán, ¿no? Sí, La ¿por qué? primer mujer Porque de quiere Adán. invertir la posición en la cópula, ¿no? Y entonces ella se escapa y tiene, ¿no? Y de hecho es la primera, podríamos llamarla, no
feminista o la primera bruja en ese sentido, ¿no? Porque la bruja, y aquí como aparece en el grabado, y este grabado es un grabado del Malleus Maleficarum, el de la portada. Maravilloso, por cierto. O sea, gran se ve portada. que las mujeres les rinden culto al diablo por la parte trasera. Y de hecho hay partes en el Malleus donde las describen siempre en el campo, con las piernas abiertas, desnudas, esperando a que llegue el hombre. Entonces ahí es donde te preguntas un poco sobre la sexualidad también. Cómo esa sensualidad que aparece en el Renacimiento viene inmediatamente, como dice Juliano en un libro maravilloso que se llama Eros y Magia en el Renacimiento, es como un pequeño paréntesis y de pronto viene la Reforma y la Contrarreforma a cerrar todo este esplendor y justamente a encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Digo, siempre hay un chivo expiatorio, pero justamente ellas que tenían un papel importante en la vida social, cultural, médica, científica, digamos, de la Edad Media, vienen excluidas. ¿Por qué? Porque es la sexualidad de la calle, digamos, ¿no? La del pueblo, bueno, no podemos llamar del pueblo, pero digamos la del mundo profano. En cambio, esta sexualidad y esta sensualidad están perfectamente bien acotadas y existen en todas las construcciones de las medias renacentistas, en donde vamos a ver toda esta sensualidad. Uno llega a Orvieto, en Italia, a ver la cúpula, y la cúpula está Signorelli así desnudo y en un arranque de sensualidad y ¿no? Besándole la oreja a una mujer, ¿no? Y es el diablo, es la cara de Signorelli, claro. Pero es el diablo y eso está permitido dentro de los límites de la iglesia, a una especie de control. Claro. ¿No? Sabes, es interesante, ahora como lo mencionas, sí hay una enorme carga sexual y también debajo de todo ello existe también un orden como ritual, como social. De alguna forma eso está reflejado en tu libro, Javier. Digo, hay un rito allí y hay una profanación. En fin, cuéntanos un poquito. Claro que existen ritos y los seres humanos vivimos a través de ritos y son importantes para nosotros y son la forma en la que manifestamos también una manera de pertenecer, ¿no? Es decir, cuando es como una lectura que le damos al mundo, ¿no? Estamos también. Adentro de algo, ¿no? En el caso de mi novela, desde luego hay ciertos sacrificios, rituales, que se presentan en un entorno de una novela negra actual, pero en efecto tiene que ver mucho más con el sacrificio que con pues la simple violencia, ¿no? Es decir, al hacer los rituales, pues tienen un significado. Y la sangre tiene un precio y sirve para algo, tiene un sentido. Y entonces pues eso también se muestra o pretendo mostrarlo en el libro, en efecto. Naturalmente. Amigos, vamos a hacer una pausa muy breve. Ahora regresamos y continuamos hablando acerca de esto. Ritos, sangre, naturalmente, cultura. Estamos aquí en Triángulo de Letras. A ver, papacito, tú te estás confundiendo. En este negocio, uno solo es una mano, pero no quien pone el dedo. La guerra es de los patrones y uno solo es una soldado. Una solo obedece y cobra. Además, al menos el SIM no mata gente inocente, sino a personas que por traidores o por ojetes necesitaban probar piso. Hay que saber que cuando le metes la bala al abastecedor ya no es asunto tuyo. Solo hay que saber no escuchar, porque las palabras debilitan. Las miradas también, porque no se olvidan. Unos ojos que suplican son más letales que un cuerno. Que no te digan quién es el que va a fallecer ayuda a hacer el trabajo. Eso lo aprendes en el ejército. Uno debe hacer las cosas sin preguntar nada. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Triángulo de Letras y venimos también de conocer un poco más acerca del texto que el día de hoy nos presenta aquí Omar Nieto. Las mujeres matan mejor.
¿Será cierto que las mujeres matan mejor? Y además, agregar algo que nos estabas comentando fuera del aire, Omar, para continuar con nuestra conversación, por favor. Pues así, Eduardo, platicaba algo, Javier, acerca del rito, ¿no? Y la sangre y la violencia. A mí me parece que ha cambiado en la actualidad esta idea de la violencia. Decía Javier que la violencia, al menos en su novela, en el universo que él aborda, tiene que ver con el rito, no es una violencia injustificada, ¿no? Y me parece que ahora en el narcotráfico hay otra visión de la violencia. La violencia no es como una alumna a veces me decía que era solamente la estética. Me parece que la violencia tiene otra connotación en ese contexto, que es mandar un mensaje de fuerza, ¿no? Recuperar el estado de barbarie de la Edad Media, ahorita lo que te está platicando Esther del Renacimiento, Sí. es otro estado de barbarie que tiene que ver también con la tecnología, que tiene que ver con la enajenación, con una pérdida de valores tradicionales que habría que analizar, pero me parece que también no es también gratuita, tiene un mensaje para imponerse, para imponer condiciones, etcétera. No es solamente un espectro artificial, me parece que también es una forma de rendir, por supuesto, al enemigo y de Sí, rendir claro, a la una sociedad, demostración, ¿no? claro, Una estoy de demostración acuerdo. completa Una demostración de fuerza ¿no? brutal, que de Brutal. alguna forma conecta al ser humano que la ejerce, en este caso estamos hablando de la violencia, con el estrato más primitivo, pero a la vez, infortunadamente, con uno ciertamente poderoso, ¿no? Porque ante las ideas, muchas veces un golpe, no que sea lo mejor, pero para muchos resulta contundentísimo, ¿no? Pero fíjate, ahora que tocas esto, me parece que hay vasos comunicantes muy interesantes. En el Renacimiento hay entonces un estándar de cultura que tiene un trasfondo, tiene un otro nivel de argumento de violencia para el control, como mencionamos, para el control, Sí, como nos decía ya Esther, claro. para la reforma y para la contrarreforma, hay un sustrato de violencia importante. Y decías, pues es que en esta época, pues qué triste nacer y qué triste tener hijos. Bueno, no lo sé. Yo quisiera pensar, ¿qué hubiera pensado Leonardo de vivir en esta época con los avances tecnológicos que existen, ¿no? Imagínate que él hubiera tenido acceso a internet, a volar en un avión, ¿no? A trasladarte en segundos, a poderte conectar Bueno, con cualquier Leonardo persona del prefiguró mundo. el helicóptero, por Claro. ejemplo, ¿no? Pero Había... imagínate una mente renacentista lo que está viviendo ahora. Hay enormes similitudes, así como se inventó la Claro. imprenta, pues ahora tenemos avances tecnológicos como internet que permiten pues, que las personas tengan también un acceso a la cultura y demás. Pero fíjate, ese enorme avance tecnológico como lo hubo en el Renacimiento, pues está también ahora. Eso no te elimina ese sustrato violento, ese sustrato de poder, de fuerza, que nivela y vuelve a poner las fichas de una manera distinta en la Sí, mesa del poder, ¿no? Siempre la guerra, la violencia reconfigura las sociedades, ¿no? Reconfigura los valores, y no me refiero a los morales, sino los valores en los que va a caminar la sociedad más Sí, adelante. la cimentación Claro, social, entiendo. creo que ahora tendría que ser muy diferente porque hay la visión religiosa, ideológica, han ido minando, y entonces tendríamos que tener más bien una conciencia mucho más avanzada para reconfigurar nuestra sociedad con otras categorías, ¿no? Con otras Bien. estructuras, ¿no? ¿Algo querías mencionarnos, Sí, Esther? no, que me parece que cuando me acerqué al problema del Renacimiento y de las brujas, no era algo, digamos, absolutamente particular de ese momento. O sea, de ese momento obviamente era la realidad de todo el periodo renacentista. Pero lo que me parece interesante es la modernidad de todo este pensamiento, de cómo podemos justamente pensar en términos de cultura y barbarie toda manifestación cultural. Y en ese sentido pienso, es cierto, digo, a mí me asusta un poco el mundo en el que vivo porque, bueno, yo vengo de otro mundo, y si lo ubico, digamos, localmente, México, la Ciudad de México, donde yo nací en los años, o sea, los 50, etcétera, pues claro, veo un mundo totalmente terrible comparado con el mundo que yo vi, Casi que yo viví, bucólico, en el que ¿no? jugaba Sí, en no, las y de alguna calles. manera siempre hay la añoranza, ¿no? ¿No? Claro, por supuesto. Pero al mismo tiempo, es cierto, hay un desarrollo tecnológico impresionante, que
o sea, yo me imaginaba cuando existió, cuando se abrió la televisión y uno se acercaba a verla y la tocaba y había un solo canal, ¿no? Y de pronto pensar que le puedes nada más hacer dar una cosita aquí y ya, ¿no? Sí. Pero todo eso tiene también su otra parte, o sea, no me meto con, bueno, sí me meto con la televisión, ¿no? O sea, esa parte de la gran tecnología a la que tenemos acceso, del Internet, también tiene su parte oscura de barbarie, ¿no? La barbarie, por ejemplo, de la televisión mexicana son Televisa y TV Azteca, por decir algo, ¿no? Los programas que vemos en eso y la forma de educar a la gente que no tiene para pagar cablevisión o otro tipo de... Y yo creo que es eso lo que habría que pensar, sobre todo en el caso de las brujas, ¿no? Está el filósofo y está la bruja. Y entonces el filósofo rescata y es la parte luminosa de ese renacimiento Naturalmente, siempre extraordinario, va a haber, claro, el por arte, supuesto. y por otro lado la parte que tiene que ser excluida. Y justamente lo que el pensamiento de Walter Benjamin dice es, al hacer la historia, tenemos las grandes historias, los grandes relatos de los momentos luminosos. En cambio, hay que hacer la historia de los despojos, de los desechos, de esa otra parte, ¿no? Hay que hacer un poco justicia, hacerle justicia a esas brujas sacrificadas en nombre de ¿qué? De un nuevo saber. Así como fueron sacrificados, digo, no hablo ya de los judíos en el siglo XX, pero sí del judío medieval. Y de hecho, en el libro, hay un capítulo que me interesó muchísimo, porque al estar estudiando, viendo la iconografía de la bruja y del judío medieval y la bruja renacentista, encontré que en la pintura, de la manera en que está representado el judío medieval, todos sus, digamos, los trazos o las características del judío, la nariz, el pelo, el bastón, etcétera, pasan, y luego toda la idea de que el judío se come a los niños y, claro, ¿no? Y la sangre y envenena los pozos. Y todos los vicios sociales que le fueron agregando a la figura del judío. Claro, ¿no? Pero, Claro. no, pero todo esto pasa a la bruja. O sea, la bruja es esta, narizona. también tiene sombrero, Entiendo. tiene el bastón. Si vemos la pintura alemana de Baldung Green, por ejemplo, por decir alguno, es impresionante cómo llegan todos los... Y también las brujas se chupan la sangre de los niños, porque de eso viven. Y todas esas características del judío, el judío pasa a segundo plano, y en el Renacimiento son las brujas las que tienen todas sus características. Bueno, miren, hablando de perseguidos, de sacrificados, vamos a conocer un poco acerca del texto de Javier Sunderland. Me encanta el título, El aroma de la luna. Ahorita regresamos y continuamos conversando. Abrazándolo por la espalda, María Sun metió la mano en el bolsillo de su pantalón y se entretuvo unos segundos jugueteando con lo que alcanzaban sus dedos, con pretexto de buscar la cajita de pastillas. Luego de tomarse una y entregar otra a su amiga, con ternura casi maternal, colocó la tercera en la lengua y con un beso se la empujó a Echeverry hasta la garganta. Él no opuso resistencia y se dejó hacer por ambas. Con toda su práctica, era la primera vez que compartía con dos mujeres que, además, se entendían entre ellas. Le tomó una deliciosa eternidad desabotonar la camisa de la rubia, solo con la boca. Un halo los arropó de un eufórico bienestar. Los sonidos se caramelizaron y el aire que respiraba empezó a tintinear. Pues sí, de alguna forma también los sacrificados, Javier, y en tu libro, digo, es evidente, ¿no?, que hay una conexión entre esos antiguos sacrificios y también, infortunadamente, las luchas por el poder, ¿no?, que siempre han estado presentes en la historia de la cultura humana. Mira, siempre. Bendito sea Dios. Mi libro es un libro de ficción. Y siéndolo, yo sí quise alejarme de la violencia sin sentido. Yo sí quise alejarme de este entorno nacional deprimente que nos endilgan los medios, donde pues solo existe esto, la lucha del poder por el poder y tan. En mi libro pues tiene otras consideraciones. Realmente, siendo una novela negra, tiene ciertos aspectos de ensayo en el sentido de comparar precisamente la visión europea, la visión occidental tradicional. De hecho, la novela tiene la mayoría de sus acciones en España, contra los ritos precolombinos de sacrificio.
Y entonces pues hago una diferencia importante de ciertos ritos que tienen lugar hoy, pero con ese sincretismo y llevados a una situación actual. Precisamente tratando de hacer estas diferencias y de crear contrastes y de también hacernos un replanteamiento interno. Y ritos también que determinan mucho la comunicación cultural que podamos tener, ¿no? Independientemente de la época. Muchas veces los ritos no son más que una lectura, ¿no? Del momento actual o del momento presente para relacionarnos con la realidad, ¿no? O sea, para tener un acicate hacia la realidad, digo yo. De la manera de pertenecer, ¿no? Claro, claro. Tiene que ver con la manera de pertenecer y de lo que somos finalmente. Me parece que tenemos en los ritos y en los ritos mexicanos algo que revalorar de nuestra propia cultura, de volvernos de hacernos voltear hacia las raíces que tenemos, precisamente para explicarnos un poco las raíces también y los porqués de la violencia y decía yo, del precio de la sangre, de qué se paga con la sangre. ¿Qué se paga con la sangre? Bueno, algo también muy reflejado en tu libro, digo, ¿qué se paga con la sangre? Bueno, pues muchas veces se pagan cosas inexplicables, ¿no? De alguna manera. Sí, a mí me gustaría retomar un poco lo que comentaba Esther acerca de la televisión, el rito de la televisión que actualmente vivimos, pero no solamente la televisión, sino de todos los medios audiovisuales. Hace poco estaba viendo un video en YouTube de una chica que pertenece a un cártel y es capturada por otro y le están interrogando, ¿no? Y de pronto me impresionó porque le preguntan por qué se metió a esto, porque resulta que pues, es una chica muy guapa, bueno, no muy guapa, una chava de la calle, pero vaya, no agraciada, demasiado agraciada físicamente. Entiendo. Ni lo contrario, normal, y de pronto le tienen la bota encima y le dicen, ¿por qué estás aquí? Y responde, pues porque vi en una serie que entrarle a esto siendo mujer podía ser muy bueno y se me hizo fácil. La respuesta Se me hizo fácil. me pareció impresionante, ¿no? Porque sabemos la referencia lo ves en las clara novelas. de que hacemos héroes de una situación que es realmente trágica, ¿no? Y parece que no estamos explicando el contexto, ¿no? Lo que menciona Javier, no nos estamos explicando también nuestra propia identidad, violenta o no, como mexicanos, como sociedad, ¿no? Creo que la literatura de pronto puede hacer ese acercamiento con diferencia al periodismo que va hacia el dato duro, que necesita del expediente, que Sí, es la necesita entraña de la documentar, historia, ¿no? Claro. Y la literatura a lo mejor puede entrar hacia nuestro inconsciente. Sobre todo cuando el periodismo mal enfocado pues va más a la nota, que en realidad siquiera al dato duro, ¿no? Aunque es su trabajo, ¿no? También, por supuesto. también el periodista tiene que centrarse, ser objetivo. Decía en otra ocasión, la literatura aporta la parte objetiva de, por ejemplo, este tema, y la literatura, perdón, el periodismo la parte objetiva y la literatura la parte subjetiva, ¿no? Y ahí es donde podemos tener a lo mejor una riqueza para involucrarnos. Finalmente pensaría, una bruja jamás hubiera declarado, ¿por qué entró a la brujería? Bueno, se me hizo fácil. Yo digo, ¿no? Claro, es diferente, claro. Sí, lo que yo planteo es que bueno, el filósofo tuvo como defenderse. Pico de la Mirándola fue extraditado Claro. por el Papa, etcétera, pero tenía una cultura que le permitía autodefender, ¿no? Su propia práctica. Era sujeto la de bruja derecho. no. Sí, La Naturalmente. bruja no Por tenía supuesto. un Naturalmente. discurso legitimador, autolegitimador de su Claro. práctica. Y en esa medida, dentro de los estándares de la cultura alta, obviamente era el chivo expiatorio, ¿no? Infortunadamente, amigos, se nos ha acabado el tiempo. No nos resta más que agradecer a ustedes, en primer lugar, el favor de su presencia, pero por supuesto también a nuestros autores que el día de hoy nos hayan acompañado. Esther Cohen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Omar Nieto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y Javier Sonderland, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Amigos, por favor, todos los comentarios que tengan con respecto al programa, autores que deseen ver, invitados, temas que deseen que tratemos aquí en esta mesa de Triángulo de Letras, por favor, las direcciones, las redes sociales están apareciendo en este momento en su pantalla. Ocúpenlas, envíenos sus comentarios, opiniones, sugerencias y ya nos veremos aquí la semana entrante en Triángulo de Letras. Muchísimas gracias.